Diputada Orsini, tiene uso de la palabra. Buenas tardes, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra Cubillos. Saludar también por su intermedio a las y los colegas diputados que el día de hoy asistimos a este hemiciclo a ejercer una de las facultades que nos confiere la Constitución y la ley. Todo esto en el marco de lo que probablemente sea el tema que defina gran parte de la historia de Chile cuando se analicen las primeras 2 décadas del siglo XXI. Me refiero evidentemente a la educación y en específico al estado y proyección de la educación pública. También, por su intermedio, presidente, quiero saludar a las y los invitados que se encuentran hoy día en las graderías, a las profesoras y profesores, a los apoderados de los colegios con plagas en Huasco, a los apoderados de los colegios sin baño en Cerro Navia, y que sé, por mi trabajo distrital, que esperan que esta Cámara no se sume a los portazos del Mineduc y que avance con las facultades que tiene en la defensa de la educación pública, pilar de la República y motor de la justicia social y el desarrollo. Finalizando con los saludos que esta instancia republicana demanda, saludar por su intermedio también al abogado Cox, por quien tengo un sincero respeto profesional. De hecho, todos y todas acá sabemos que la ministra decidió ser defendida por tan buen abogado en virtud de sus credenciales como penalista y en sus logros en materia de derechos humanos. Probablemente todos acá conocemos sus méritos profesionales, especialmente el papel en la defensa en tribunales internacionales de derechos humanos. El problema, colegas, es que la ministra se equivocó en elegir al abogado Cox como defensor en este caso. Y lo creo, presidente, por 2 motivos. Primero, porque la Cámara de Diputados y Diputadas no es en ningún caso un tribunal de justicia. Y segundo, porque esta causa no es una de derechos humanos, presidente, sino que es de responsabilidad política de una ministra de Estado a la que se le acusa de haber abandonado la educación pública. Por favor, silencio. Evidentemente, presidente, esta afirmación no puede ser entendida como una consigna o como un grito visceral que sale de algún estudiante, profesor o apoderado que ha visto como la promesa y el compromiso emanado de este Congreso de tener una nueva educación pública se ha convertido en tours oficiales de la desinformación y en el riesgo de transformar la fértil potencialidad de la educación pública en un desierto irrecuperable. Esta afirmación será desglosada en detalle durante esta exposición, en donde primero quiero invitar a esta honorable Cámara a revisar las razones por las cuales la cuestión previa debe ser desechada. Por lo mismo, es que desde mi convencimiento, tras la revisión de la acusación, los testimonios y exposiciones recibidos en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional y la lectura del texto de la defensa, abordaré la cuestión previa punto por punto. Pero antes de todo aquello anuncio que intentaré despejar la naturaleza jurídica de la acusación constitucional. Adelanto también que esta posición, de la cual me he formado convicción profunda, tanto jurídica como políticamente, no cambiará según mi conveniencia o según el lugar que me toque estar en este hemiciclo, como notoriamente lo han hecho quienes han sido acusadores y ahora son acusados. Dicho esto, presidente, voy a comenzar por tratar la naturaleza jurídica de la acusación constitucional. Permítanme partir con una pregunta que yo sé que resulta básica, pero para pasar luego a materias más complejas. ¿Dónde se encuentra regulado el instrumento de la acusación constitucional? Bueno, se encuentra primero en la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y en el Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas. La Constitución dispone, en su artículo 52,
cuáles son las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Y lo divide en dos numerales. En el numeral primero establece las facultades fiscalizadoras y en el numeral 2 establece una facultad distinta. ¿Cuál es? La facultad de acusar constitucionalmente. Ahí basta una simple lectura de la regulación constitucional de la acusación para notar que los requisitos jurídicos que la institución supone y exige para su ejercicio son claros y están planteados de manera taxativa. ¿Cuáles son estos requisitos jurídicos? La Constitución exige que la acusación se formule a un sujeto susceptible de ser acusado constitucionalmente, dentro del plazo establecido por la norma fundamental, por una cierta cantidad de diputados o diputadas y por ciertas causales que a su vez, insisto, se encuentran taxativamente señaladas. Con todo, y a propósito de la regulación legal, corresponde comentar un asunto que me parece resulta de suma relevancia para una correcta comprensión de la naturaleza sui generis de la acusación. Me refiero a un fenómeno recurrente tras la recuperación de la democracia. Convenientemente, por parte de quienes son acusados e independiente de los gobiernos que representan, se sostiene que esta herramienta tiene un carácter estrictamente jurídico. Caben al menos dos comentarios respecto de esta afirmación tantas veces escuchada desde un lado o desde el otro. Primero, es un lugar común el uso reiterado de una defensa formalista que atribuye una naturaleza estrictamente jurídica a la acusación, reprochando el uso político que la oposición de turno haría de la misma herramienta. Que esta defensa se use siempre y en todo caso por parte de los acusados da cuenta de que se trata de un argumento que no es tomado demasiado en serio por quienes lo formulan. Tan es así que irónica y paradójicamente es la misma ministra Cubillos quien se preguntó públicamente en el libro que escribió junto al senador Andrés Alamán, que tengo acá, y mientras, al igual que nosotras y nosotras, era diputada, ¿por qué la ex ministra de Educación y hoy senadora Yasna Proboste no habría renunciado para evitar, cito textual, la mayor derrota política del gobierno de la época? Repito, para evitar la mayor derrota política del gobierno. En segundo lugar, pero no por eso menos importante, cabe comentar que es la propia regulación de nuestro sistema legal la que hace suya una comprensión política de la herramienta que aquí revisamos. Esto es importante porque mostrará las razones por las cuales los argumentos de la defensa de la ministra Cubillos deben ser desechados por vertirse evidentemente en la sede institucional equivocada, presidente. La acusación constitucional debe ser entendida como un juicio político jurídicamente reglado. Y no existen razones ni legales ni constitucionales para comprenderlo, como sugiere la defensa, como un juicio de carácter estrictamente jurídico. Por tanto, hay que advertirle a esta honorable sala de lo que me parece no es más que un intento de hacernos creer que este es un tribunal, cuando acá, presidente, estamos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y Diputadas y no en la Sala Penal de la Corte Suprema. Quiero llamar la atención sobre un asunto particular y le pido a los diputados que presten especial atención en este punto. La defensa nos está pidiendo que ejerzamos una función jurisdiccional, a pesar de que la propia Constitución, en su artículo 76, es la que prohíbe explícitamente que el Congreso realice funciones judiciales. Es la defensa la que nos está pidiendo una actuación contraria a la Constitución, no la acusación constitucional. En efecto, presidente, la tesis de la defensa confunde la atribución que tiene la Contraloría de la República con la atribución exclusiva que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas. Al respecto, la Ley Orgánica de Contraloría prohíbe explícitamente que con motivo del control de legalidad evalúe el mérito o la conveniencia de las decisiones políticas administrativas. Entonces,
Una de las tantas preguntas que debería despejar la tesis de la defensa y que no ha hecho hasta ahora es por qué la regulación del control de legalidad que hace suyo el sistema jurídico chileno hace una diferencia explícita y manifiesta que no hace el artículo 52, número 2 de la Constitución Política de la República, ni la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, ni el reglamento de la Cámara de Diputados. El punto aquí es que ninguna de las normas enunciadas, en ninguna existe una prohibición a la Cámara de Diputados y Diputadas para pronunciarse sobre el mérito de la acusación constitucional. Muy por el contrario. El sistema jurídico chileno le encarga a la Cámara que haga un juicio político sobre lo que la acusación plantea. Hay que decir también que el hecho de que la acusación se trate de un análisis de mérito de los actos u omisiones que describe el libelo acusatorio no quiere decir que ésta sea puramente político. Muy por el contrario. El procedimiento acusatorio consta de una regulación jurídica explícita, pero que, muy a diferencia de lo que la defensa plantea, demanda un pronunciamiento que no puede encuadrarse en uno de legalidad estricta. Para ser más ilustrativa, diré que existe una clara diferencia entre la acusación que considera la Constitución y un voto de censura. Conceptualmente, un régimen puramente parlamentario debería contar con una herramienta que haga explícito que un ministro de Estado ha perdido la confianza del Parlamento y que ese puro hecho bastase para que fuese destituido de su cargo. De hecho, la regulación nacional es clara al respecto. Solo el presidente de la República puede remover a un ministro de Estado sin expresión de causa. Esto, en todo caso, no es una razón suficiente para zanjar que la acusación exige un juicio de legalidad estricto. Dicho de otro modo, habilita para decir que la acusación no es un voto de censura, pero no permite sostener que la acusación no debe pronunciarse sobre el mérito de las acciones u omisiones de un ministro. Vamos ahora por otra pregunta relevante. Si se trata de un análisis de mérito, ¿por qué la Constitución se molesta en el establecimiento de causales? Pues porque las causales son aquello que da sentido y curso a la acusación como una que debe pronunciarse sobre si acaso el ministro o la ministra ha actuado de manera imprudente, inoportuna o abusiva en el marco que ellas establecen. Para recapitular, quiero insistir en el carácter sui generis de la acusación como un juicio político jurídicamente arreglado. Para eso, es clave mirar, por un lado, el artículo 21b de la Ley de Contraloría y el artículo 32, número 7 de la Constitución. El primero, el de Contraloría, porque muestra que, a diferencia del control de legalidad que realiza Contraloría, la de la acusación se trata precisamente de un control del mérito de acciones u omisiones de la ministra o ministro según fuera el caso. El segundo, el de la Constitución, porque muestra que, a diferencia del control de mérito de la acusación, solo el presidente puede designar y remover conforme a su mera voluntad a los ministros de Estado. La mera voluntad del Congreso, como hemos visto, es manifiestamente insuficiente. En otras palabras, la acusación constitucional se encuentra en medio del control de legalidad de la Contraloría y de la facultad del presidente para remover a los ministros de Estado por su mera voluntad. Ahora bien, el hecho de que los ministros no necesiten contar con la confianza del Congreso, aunque sí la del presidente para permanecer en sus funciones, no quiere decir que estos no tengan que responder ante el Congreso por los actos u omisiones que realicen dentro de la competencia de sus carteras. En un presidencialismo extremo o puramente conceptual como el que imagina la defensa, la modificación introducida en la Ley 20.050 que permite interpelar a los ministros de Estado simplemente carecería de sentido sistemático y de coherencia constitucional. De hecho, la tesis central de la defensa, que supone que estamos ante un juicio de control de legalidad estricto, no encuentra asidero alguno en la regulación jurídico-constitucional ni legal de la acusación. Por lo mismo, quiero hacer notar que para que la tesis de la defensa tuviera un sustento jurídico plausible, sería totalmente necesario que el artículo 52, número 2 de la Constitución prohibiera a la Cámara pronunciarse sobre el mérito de las acciones u omisiones que realice la ministra, tal como lo hace la Ley de Atribuciones de la Contraloría. Para profundizar en esta línea,
voy a exponer otras razones que dan cuenta de que es imposible abordar el tema del modo que exige la defensa, atribuyéndole a esta acusación una naturaleza de legalidad estricta. Primero, la Constitución establece que el órgano exclusivamente competente para decidir sobre la procedencia de la acusación es la Cámara de Diputados y Diputadas. Y el competente para decidir sobre la destitución es el Senado. Atribuir a los órganos encargados de dar la discusión política en el país una decisión sobre un asunto puramente jurídico, como lo es el control de legalidad, carece de sentido, presidente. Por eso, el Contralor debe ser abogado y los diputados y las diputadas no. Segundo, la regulación de las causales de la acusación tampoco es compatible con un control de legalidad estricto. El modo abierto en que está redactada la causal número 2, que es la que se le imputa a esta ministra, cuál es infringir la Constitución o las leyes o dejar estas sin ejecución, es porque el mérito de la cuestión es de particular relevancia. Para ilustrar esto, aunque los hechos que revisamos aquí son aún más graves, imaginen por un momento un ministro que ocupara todos los subterfugios, todos los resquicios, respetando siempre el tenor literal de la ley, pero contraviniendo su espíritu. ¿Qué deberían hacer en ese caso las y los diputados? ¿Mirar para un lado mientras una ministra deja morir lentamente la implementación de una política de Estado? Evidentemente que no, presidente. Tercero, la inhabilitación para ejercer cargos públicos no puede ser entendida como una sanción, sino como una condición de eficacia de la decisión de la destitución de un o una ministra. De lo contrario, presidente, habría que sostener que nuestra Constitución permite una sanción más fuerte para el tráfico de influencias de un funcionario público que tiene una pena de cárcel y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que para quien compromete gravemente la seguridad de la nación. El sentido de la inhabilitación es la de ser una condición de eficacia de la consecuencia de la destitución de un ministro. Sin una institución como la inhabilitación, el presidente de turno sencillamente tendría que enrocar a uno o más de sus ministros para defraudar el sentido de la destitución. Por lo tanto, presidente, podemos concluir con respecto a este primer punto que la naturaleza de la acusación es un juicio político jurídicamente reglado. Es político en la medida en que se le encarga al Congreso Nacional, el órgano que la Constitución configura institucionalmente para concentrar las discusiones y las decisiones políticas del país, en un juicio sobre el mérito de acciones u omisiones de una ministra de Estado en el marco de sus funciones. Es jurídicamente reglado en tanto se establecen una serie de requisitos legales para que éste se pueda invocar. Como hemos visto, los elementos jurídicos de la acusación son el procedimiento mediante el cual se realiza, las consecuencias del éxito de la acusación y los requisitos de admisibilidad de esta. Estos componen aquello sobre lo cual debe abocarse el examen de la cuestión previa, el que analizaré a continuación. Sobre la cuestión previa. La defensa sostiene 4 argumentos centrales en el marco de la cuestión previa. Se basan en sostener, primero, que la acusación no respeta el carácter de última ratio de la acusación constitucional. Segundo, que hace imposible conducir un proceso racional y justo. Tercero, señalan que contiene acusaciones por hechos que no serían responsabilidad de la ministra de Estado. Y por último, que no se verifican las causales que establece la Constitución para la acusación porque consigna diferencias políticas y no jurídicas. Comienzo entonces por la primera cuestión previa de admisibilidad. La defensa sostiene que la acusación no respeta el carácter de última ratio de la acusación constitucional. La defensa, en su interpretación de la Constitución, sugiere que dado el carácter excepcional de esta acusación, esta tiene que ser entendida como una herramienta de última ratio en 2 sentidos. Primero, como la última herramienta institucional del ordenamiento jurídico para el caso, y segundo, en relación a la gravedad de las conductas que se le imputan. Respecto de lo primero, a que esta sería la última herramienta institucional a la que podemos echar mano los parlamentarios.
La defensa sostiene que la acusación constitucional debe ser preparada algo así como lo sería un recurso de casación. Es como si la Constitución exigiera que primero tuviéramos que enviar oficios, luego una comisión investigadora y luego una interpelación para poder recién presentar una acusación constitucional. Ese requisito no está en la Constitución y eso no es una interpretación, es un hecho, presidente. Hay que aclarar que la Constitución establece atribuciones diversas para la Cámara. Una son, como mencioné, los procedimientos de fiscalización que desarrolla la Cámara y que están previstos en el artículo 52, número 1, que contempla oficios, interpelaciones y comisiones investigadoras. La acusación constitucional, en cambio, está regulada en el numeral 2. ¿Por qué se da el tiempo de separar los numerales del constituyente, presidente? Porque son atribuciones distintas. En otras palabras, no hay una obligación constitucional que diga que los procedimientos del numeral 1 son prerequisitos para llegar a la facultad del número 2. No está en ninguna parte, presidente, ni en la Constitución ni en la ley, porque son facultades distintas. La fiscalización no es lo mismo que el control político. Y ya dicho lo estrictamente jurídico, presidente, me permitiré hablar de honestidad política. Por su intermedio, presidente, quisiera decirle a la ministra, ¿por qué hablamos de honestidad política? Porque hay una evidente contradicción entre los argumentos que usted esgrime hoy y lo que planteó en el libro al que me referí hace unos momentos y que vuelvo a citar a propósito del preámbulo de la acusación constitucional en contra de la entonces ministra Yasna Proboste. Y cito textual del libro la siguiente frase. La gravedad del tema puso a la oposición en inmediata alerta. Algunos dirigentes hablaron de constituir una comisión investigadora, otros de realizar una interpelación. Sin embargo, desde el primer día, los diputados barajaron la idea de una acusación constitucional, el más poderoso instrumento para hacer efectiva la responsabilidad ministerial. Como diría el abogado de la defensa, presidente, a confesión de parte, relevo de prueba. En segundo lugar, presidente, y respecto al requisito de gravedad, quiero ser clara, colegas. Lo que se le imputa a la ministra es finalmente el abandono de la educación pública, en tanto ha infringido de manera sistemática la letra y el espíritu de la ley que pone fin a la municipalización. Sostener que aquello, nada más ni nada menos que el abandono de la implementación de la reforma educacional más importante desde el fin de la dictadura, no es de suficiente gravedad como para hablar de una acusación constitucional, no es solo un sinsentido, sino que es una falta de respeto con la historia de Chile. Una falta de respeto con la República, donde el presidente radical Pedro Aguirre Cerda sigue diciéndonos que gobernar es educar. Donde el independiente y apoyado por el Partido Conservador presidente Jorge Alessandri Rodríguez sigue levantando las bases generales para el planteamiento de la educación chilena. Donde el presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva sigue soñando con la educación pública junto a Gabriela Mistral y aún resuena su plan extraordinario de enseñanza primaria apenas comenzando su gobierno. Donde el presidente socialista Salvador Allende sigue diciéndonos que toda sociedad debe ser una escuela. Decirle entonces a la ministra, por su intermedio, presidente, que si ella y su defensa creen que esto de lo que se le acusa no es grave, entonces reconocen la plausibilidad de esta acusación. Segunda cuestión previa de admisibilidad. La defensa sostiene que hay una imposibilidad de conducir un proceso racional y justo. La tesis que asume que este es un juicio jurídico se usa históricamente por los acusados, pero hoy día se encuentra agotada, presidente. De hecho, esta discusión fue zanjada por las y los invitados a la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, quienes señalaron que es un juicio al menos de naturaleza mixta, en parte jurídico y en parte político. A mayor abundamiento
y nada más ni nada menos que la causa Beyer versus Senado, en el que se recurrió de protección a propósito de la destitución del exministro, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema rechazaron la tesis que hoy día intenta resucitar esta defensa. En efecto, presidente, la sentencia de instancia rechazó los alegatos que exigían considerar el debido proceso como un estándar aplicable a la acusación constitucional. Argumentaban, por ejemplo, que el oficio que comunica la destitución no fundaba ni motivaba expresamente la decisión. La Corte de Apelaciones de Valparaíso zanjó que la impugnación carecía de validez, dado que la acusación es una atribución exclusiva del Congreso, que de hecho siguió el procedimiento dado por la Constitución y la Ley Orgánica, la que no considera, por las razones a las que ya me referí, el requisito de fundar jurídicamente la decisión. Aquí es importante señalar que en el marco de la acusación debe haber un debido proceso, por supuesto que debe haberlo, pero uno para efectos de un juicio político jurídicamente arreglado y no uno para un juicio jurídico, porque, insisto, estamos en la Cámara de Diputados y Diputadas y no en un tribunal de justicia. Es más, creo que el debido proceso que está regulado para este procedimiento ha sido plenamente respetado hasta ahora. De hecho, la ministra tuvo la oportunidad de ir a exponer y responder las preguntas de la comisión, pero decidió, en su derecho por supuesto, hacerlo por escrito. Tercera cuestión previa de admisibilidad. Tengo, por si acaso, si alguno de los colegas quisiera revisar los fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, los tengo acá para que me los puedan pedir durante el día si alguien los quisiese leer. Tercero, la cuestión previa de admisibilidad sostiene que la acusación contiene imputaciones por hechos que no serían responsabilidad de la ministra. Nuestro ordenamiento jurídico, el principio de jerarquía es un principio básico para la organización de la administración. Este indica que ésta debe organizarse en un orden piramidal, existiendo una relación de dependencia entre los agentes que se encuentran en un escalón superior y uno inferior. Revisemos desde esta perspectiva la estructura del Ministerio de Educación. La Dirección de Educación Pública es un servicio centralizado, esto de acuerdo al artículo 59 de la Ley 21.040, existiendo una relación de dependencia que lo vincula con su superior, en este caso con la ministra como jefa de la cartera. Dada esa relación, a la ministra de Educación le corresponde el control y supervisión de los actos realizados por la Dirección de Educación Pública de la DEP. A su vez, la DEP tiene como principal objetivo la conducción estratégica y la coordinación del sistema de educación pública, velando porque los servicios locales de educación pública provean una educación de calidad en todo el territorio nacional. La DEP debe vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Educación Pública y además debe evaluar el desempeño de los servicios locales a través de convenios de gestión de sus directores ejecutivos, entregando el debido apoyo técnico y administrativo de sus funciones. Este nuevo órgano rector de la educación pública tiene como principales funciones y atribuciones coordinar a los servicios locales de educación pública, fomentar su trabajo colaborativo en red, asistir técnicamente a la gestión de los servicios locales, asignarles recursos, definir políticas de operación y funcionamiento de los sistemas de seguimiento, información y monitoreo de los servicios locales, entre muchas otras, como hacerse cargo del nacimiento de los nuevos servicios locales de educación pública. El conjunto de estas facultades y atribuciones que la ley le entrega a la DEP realzan la importancia gravitante que tiene dentro del sistema. Por ello, las deficiencias en la gestión de la DEP después de la salida de su primer director titular evidencian que un servicio de esta magnitud sin un titular director difícilmente podría cumplir con las obligaciones que le demanda el nuevo sistema. Como superior jerárquica, es responsabilidad de la ministra de Educación fiscalizar el adecuado cumplimiento de las funciones y procesos que la ley le asigna a la DEP. En otras palabras, el estado de los servicios locales de educación descrito en la acusación no es responsabilidad de dichos organismos, es responsabilidad de la DEP, que a su vez dependen directamente de la ministra de Estado. Si la ministra dice no ser responsable del desempeño de la nueva educación pública, ¿por qué
Según el inciso final del artículo 7 transitorio de la Ley 21.040, en el mes de marzo cada año será la ministra quien deberá dar cuenta del estado de avance de la implementación del sistema de educación pública al Congreso. En concreto, la ministra no puede desentenderse de la implementación del sistema, más aún considerando la magnitud y complejidad sin precedentes de este proceso. Estamos hablando de 6.720 escuelas y jardines infantiles, 1.367.000 estudiantes. Su rol, ministra, por su intermedio presidente, es clave para alinear los diversos actores en pos de la correcta ejecución de la ley. Otra interpretación significaría sostener que el ministro de turno no tiene injerencia sobre el rumbo de la educación pública, lo que carece evidentemente de todo sustento tanto lógico como jurídico. Al respecto, la defensa sostiene que la ley 20.529, que trasladó la jefatura del servicio del Mineduc desde la ministra hacia el subsecretario, como sostuvieron algunos diputados oficialistas en medios de comunicación, de haber faltas, estas serían imputables al subsecretario y este no puede ser acusado constitucionalmente. Ese argumento se alinea con todo lo que esta intervención ya ha dicho. La acusación constitucional es un juicio político jurídicamente reglado que persigue responsabilidades políticas y no legales ni administrativas. Y justamente esa es la razón por la cual el subsecretario no puede ser acusado constitucionalmente. Porque antes y después del cambio legal del 2011, el responsable político de la conducción de la cartera de educación es y sigue siendo la ministra de Estado. Presidente, cuando hay leyes que no se están ejecutando debidamente, y en esto la Constitución no puede ser más clara, es la ministra y no el subsecretario quien debe responder ante el Congreso. En ese aspecto, quiero destacar un último punto. La defensa ha sostenido que no resultaría posible imputar hechos de terceros a la ministra, como son, por ejemplo, los que realizan los servicios locales de educación pública. Yo entiendo que a alguien le podría hacer sentido este argumento, pero la verdad es que ni a mí ni a la ministra nos hace sentido. Y lo digo porque ella impulsó una acusación que imputaba a la exministra Yasna Proboste acciones u omisiones de seremías. Precisamente porque a pesar de que no eran hechos propios de la ministra, se entiende y se sigue entendiendo que ella era políticamente y constitucionalmente responsable por lo que ahí ocurriera. Todo, además, en un marco en donde, insisto, lo imputado a la ministra Cubillos es además especialmente grave, pues hay una serie de hechos, acciones u omisiones sistemáticas, diremos, que configuran un panorama que da cuenta de la que es quizás la acusación más grave que se le ha hecho a una ministra o ministro de esta cartera: el abandono de la educación pública. Cuarta cuestión previa. No se verifican las causales que establece la Constitución para la acusación. ¿Por qué? Señala la defensa, porque esta consignaría diferencias políticas y no jurídicas. Antes de continuar, voy a insistir en que este es un procedimiento político jurídicamente reglado que hasta ahora, y en todo aquello que está reglado, ha sido cumplido a cabalidad. Dicho esto, el último punto que se debe despejar es si el hecho de haber abandonado la educación pública en función de una mirada total e integrada de los capítulos del libelo es una mera diferencia política, o si nuestros juicios de mérito sobre la actuación de la ministra Cubillos tienen una base en deberes que la Constitución y la ley le ha encargado. Ojalá pudieran guardar silencio los parlamentarios que me desconcentran. Lo primero que tengo que decir al respecto es que esta acusación no es sobre un tuit ni es sobre un hecho aislado, presidente. Tampoco lo es sobre un mail que implica un uso indebido de bases de datos en lo que no es una propaganda tibia, sino una feroz. Por cierto, que si ese MailChimp, que es como se llama a esta herramienta de marketing propagandística, hubiese sido financiado y emitido por la UDI, no con las bases de datos del Ministerio de Educación, claro, no sería un problema. Pero salió del Ministerio de Educación con costo a los contribuyentes. Pero acá
hay muchísimo más que hechos aislados, muchísimo más que tweets y mails. Cuando se habla de las causales de esta acusación, me permitiré ser majadera. Se habla del abandono de la educación pública y cómo, desde su nombramiento en agosto del 2018, la ministra Marcela Cubillos ha tenido plena responsabilidad en ello. Voy a hacer una línea del tiempo. La primera señal de abandono es clara. El cargo de director titular nacional de la educación pública estuvo vacante desde el día 30 de noviembre del 2018 hasta el día 1 de julio del 2019, momento en el que asume la nueva directora. Es decir, 7 meses sin un director titular. Para colmo, habiéndose efectuado el proceso de selección de alta dirección pública para llenar el cargo, tal como la ley mandata a través de su artículo 40 transitorio, este concurso fue declarado desierto en noviembre del 2018. Y considerando que no era necesario cambiar el perfil del cargo, se podría haber llamado concurso al día siguiente. Sin embargo, se optó por dejar pasar 5 meses para recién llamar de nuevo concurso. Este cargo es clave, ya que su función es conducir el sistema y coordinar a los servicios locales de educación pública. La falta de un director titular impide tener lineamientos y una guía clara del sistema, y más aún, del proceso de implementación del mismo. Esto por cuanto toda decisión que tome el subrogante queda supeditada a que el titular la ratifique posteriormente, como es el caso de los nombramientos de jefaturas de división que no fueron ratificados en sus cargos recientemente. Es decir, bajo ningún punto de vista, presidente, la subrogancia es un parche lo suficientemente grande como para cubrir la herida del nombramiento de cargos clave. Adicionalmente, durante diciembre del 2018 y abril del 2019, se solicitó la renuncia a casi la totalidad de las jefaturas de los cargos del segundo y tercer nivel jerárquico de la ADEP, no existiendo reemplazos oportunos, ni permitiéndose la realización de un adecuado traspaso de las líneas de trabajo del 2018. A la fecha, varios de los cargos y equipos críticos continúan sin liderazgo bajo el argumento de que se reestructurará el servicio, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Es, presidente, de toda evidencia la imprudencia de someter a un servicio con apenas 10 meses de existencia a un periodo de 7 meses de acefalía. Dicha imprudencia provocó la paralización, retraso y abandono de iniciativas y procesos críticos para la implementación de la ley que a continuación enumero. Primero, se paralizó por al menos 6 meses el apoyo a los equipos técnico-pedagógicos de los servicios locales de educación pública instalados en 2018. Esto significa que procesos relevantes para la calidad educativa que recibieron cerca de 57.000 escolares y 4.000 párvulos de nuestro país, donde aproximadamente el 70% están calificados como vulnerables, se vieron paralizados, entorpecidos o retrasados. Lo mismo puede decirse respecto al acompañamiento, capacitación y orientación a cerca de 4.200 docentes y a 230 directores de escuelas y liceos, además de casi 60 directoras de jardines infantiles. Segundo, se afectó gravemente el impulso, apoyo y aseguramiento de procesos que deben desarrollar los servicios locales de educación pública instalados el 2019, que se traducen en, primero, un grave retraso en la realización de los concursos cerrados que afectó a 11 comunas, lo que significó una sobrecarga en el trabajo de las y los funcionarios de la comunidad educativa, ya que no existía una dotación mínima que por lo demás exigía la ley. También implicó una bajísima ejecución presupuestaria en los 3 nuevos servicios locales de educación pública, los que, según los últimos informes disponibles de DIPRES de julio del 2019, muestran apenas un 5%. Sí, me escucharon bien. Un 5% de ejecución de gasto. En el mejor de los casos, un 5% de ejecución de gasto, presidente. Tristemente, la cefalía de la ADEP tampoco es un hecho aislado. Hubo una falta sistemática de nombramientos también en el caso de los directores de los servicios locales de educación pública, que da cuenta de una acefalía generalizada en la implementación de la ley de desmunicipalización. Para intentar hacerse cargo en parte de esta situación,
parlamentarios de oposición propusieron al Ministerio una glosa en la Ley de Presupuesto del 2019 para ampliar los nombramientos vigentes hasta que hubiesen finalizado los correspondientes concursos. El gobierno señaló que tenía un diseño para responder a ese problema, pero ese diseño no era más que dejar que la subrogancia funcionara, sin preocuparse de la continuidad del correcto funcionamiento del servicio. Tal como señala la acusación, hasta finales de marzo del 2019, el equipo de implementación de la ADEP, encargado de apoyar la instalación de los servicios locales de educación pública en los territorios, solo contaba con 5 integrantes. En el mismo mes, además, se desvincula al jefe de la división, quedando 4 entonces, que había sido designado entre abril y mayo. Esto es especialmente grave si se considera que hasta el 2018 únicamente existían 4 servicios locales de educación pública en funcionamiento y durante este año comenzaron a funcionar 3 más, es decir, casi el doble de servicios, con territorios y comunidades disímiles y ubicados en distintas regiones del país. En ese escenario, presidente, resultaba evidente que se requería de más personal para atender todos los servicios locales de educación pública, lo que fue advertido a la directora subrogante desde noviembre del 2018 sin que tomara decisión alguna al respecto. La ministra sabía que a fines de noviembre, y lo sabía porque así lo señala la ley explícitamente, la ADEP enfrentaría el problema de la elección de un nuevo director, por lo que su primera tarea era asegurar que fuera nombrado un director titular que mantuviera e incrementara el estado de la educación pública. Pero lo que todo Chile pudo ver es una ADEP sin dirección por 7 meses, con las evidentes consecuencias que hemos comentado. Es pertinente ilustrar uno más de los desórdenes que hubo en el periodo de acefalía generalizada de todo el proceso de implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. En octubre del 2018, como parte del Plan Anual de Auditorías del Mineduc, se desarrolló una auditoría a la ADEP y luego, el 3 de diciembre del 2018, se encargaron las auditorías de los servicios locales de educación pública. Del examen de las auditorías podemos concluir que los hechos más graves ocurrieron en los largos periodos de acefalía a los que fueron sometidos los servicios. Por ejemplo, en el caso del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, se denuncia un hecho ocurrido el 19 de diciembre del 2018 que podría constituir desviación de recursos públicos. Segundo, en el caso del Servicio Local de Educación Pública Huasco, tan comentado por la prensa, los hechos más graves, al igual que en Barrancas, ocurrieron durante el periodo de acefalía del servicio. El informe denuncia una posible desviación de recursos públicos por 400 millones de pesos que ocurrió el 6 de diciembre del 2018. La importancia de las auditorías está en los planes de acción que éstas proponen y que debían ejecutarse. En ese sentido, el caso del supuesto plan de acción de la ADEP es el más relevante, ya que establece como fecha de tope para su cumplimiento el 30 de junio del 2019, siendo que la directora titular asumió recién en julio. El subsecretario, el 2 de septiembre, informó a la Comisión de Educación de manera eufemística que los 28 compromisos que debían ser subsanados, 13 estaban en proceso. Por último, de la sola lectura de lo informado por el subsecretario, queda en evidencia que no se han implementado la totalidad de las recomendaciones señaladas en las auditorías, ya que solo un 13% de los compromisos se habrían llevado a cabo. Mientras este verdadero descalabro de la Dirección de Educación Pública ocurría, con las nefastas consecuencias que ha tenido en la errática implementación del nuevo sistema de educación, la ministra comenzó una gira cuyo objetivo era criticar abiertamente la ley adoptada por una amplísima mayoría en el Congreso y promover su intento de reformarla con admisión justa. Esas reuniones con apoderados, los panfletos del Ministerio de Educación y la gira en general dan cuenta de que los tuits por los cuales se le acusa son solamente la punta del iceberg de una estrategia de desinformación. Y dado que la defensa ha insistido tanto en este punto, citaré textual y completamente el tuit
para que todos noten que el problema es el uso de la palabra prohibir y no la extensión del texto, como ha señalado el abogado de la defensa en medios de comunicación. Lo voy a citar completo. Cito, abre comillas. Sistema de admisión escolar pone muro entre familias y colegios. La ley prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó y que quizás ni conocen hasta después de matricularlo. En San Carlos, familias reclaman que el sistema los obliga a hacer lo que uno no quiere. Cierro comillas. Noten ustedes, colegas diputados y diputadas, sobre todo quienes todavía tienen dudas, que no hay ninguna parte de la ley de inclusión escolar en ninguna de las etapas de postulación que prohíba, porque insisto, ese es el verbo que se utilizó, que los padres soliciten entrevista. La razón de ello es simple y la ministra la conoce aunque no la comparta. El espíritu de la ley de inclusión es evitar que sean los colegios, en vez de los padres, los que por medio de las entrevistas discriminen en el acceso. Esa misma voluntad de informar sobre los proyectos del gobierno a costa de desinformar de lo que es materia de ley se repitió con el envío masivo de mails con propaganda sobre admisión justa en mayo del mismo 2019. Las infracciones a la ley de datos personales expuestas muy claramente por la directora de la ONG Derechos Digitales, cuyo texto completo también tengo acá por si alguno de ustedes quisiera revisarlo durante el día, no fueron importantes para la ministra, ya que utilizó una base de datos obtenida para fines específicos, regulados en el artículo 7 del decreto 152 de manera taxativa, para fines distintos de los cuales estaba autorizada esa base de datos. Continuemos. En mayo, vamos en mayo del 2019. En mayo del 2019 aún no se entregaba la Estrategia Nacional de Educación Pública. Y recién en junio se dio a conocer un documento del Congreso, el cual era principalmente una planificación y no una estrategia a 8 años, según lo exige el artículo 6 de la Ley 21.040, sino que era más bien un documento de planificación con lo mínimo necesario para el funcionamiento de cualquier servicio público. Silencio, por favor. No tenía una directriz sólida sobre la nueva política nacional de educación, ni siquiera diagnóstico claro sobre la crisis de la educación pública, ni menos aún líneas claras que pudieran contribuir a mejorar los nudos críticos de un tema tan relevante para el país. A la fecha, no tenemos Estrategia Nacional de Educación Pública. Chile no tiene, a 2 años de aprobada la legislación, no tiene una estrategia nacional de educación pública. Luego, el 3 de junio, los profesores se fueron a paro. Se fueron a paro tras la tardía y negativa respuesta del Mineduc a su petitorio por mejoras laborales. ¿Por qué digo que es tardía? Porque la solicitud del gremio había sido entregada el 9 de abril, pero del 2018, más de un año atrás. Esta movilización estuvo marcada por la manifiesta falta de interés de la ministra de resolver el conflicto. No vino al Congreso cuando fue citada la Comisión de Educación a hablar sobre ello y se demoró 16 meses en reunirse a conversar sobre el petitorio. 16 meses desde que el petitorio se entrega hasta que se reúne por primera vez, ya 3 o 4 semanas después de que había empezado la movilización. Solo para ilustrar que uno debe esperar más de un jefe de cartera, el ministro Larraín se reunió al segundo día de haberse iniciado el paro en Gendarmería, día en que se acabó el conflicto. Como es obvio, presidente, la disposición de un ministro para resolver un paro no es irrelevante, menos aún cuando la consecuencia de la falta de disposición es mantener por meses a cerca de 1 millón de niños, niñas y adolescentes de los colegios más vulnerables de Chile sin recibir un derecho que la Constitución les garantiza. Sobre
el petitorio del Colegio de Profesores y en particular sobre el apartado denominado Igualdad de trato a todos los profesionales de la educación, que tenía como punto central a resolver el pago de las menciones a los educadores diferenciales y de párvulos, la ministra respondió en 4 ocasiones. En la primera respuesta... Silencio, por favor. En la primera respuesta no se hizo cargo del punto. En las 2 respuestas siguientes argumentó la negativa del pago a que no existía presupuesto para otorgar el beneficio. Y en la 4ª y última respuesta ofreció finalmente un abono parcial bajo ciertos requisitos. Propuesta absolutamente insuficiente que así fue considerada por parte del Colegio de Profesores y Profesoras, ya que perpetuaba la diferencia arbitraria que afecta a los profesionales de la educación parvularia y diferencial y omitía la obligación de rectificar conforme a derecho el acto administrativo discriminatorio. Seguimos en esta línea del tiempo. Mayo, profesores se van a paro, vamos a julio del 2019. En julio, con la información puesta a disposición por DIPRES, se constataban bajísimas ejecuciones a la ley de presupuesto en materia educativa. Primero, el capítulo correspondiente a la Dirección de Educación Pública presentaba una ejecución de un 21%. Este es uno de los capítulos fundamentales en la implementación de la ley, que siendo uno de los más cuantiosos de la cartera, paradójicamente es uno de los que presenta menor ejecución presupuestaria. Segundo, junto con los servicios locales de educación pública recién creados, que registraban una ejecución de menos de un 5%, los programas de fortalecimiento de la educación escolar pública y apoyo a la implementación de los servicios locales de educación son los que presentan la menor tasa de ejecución del gasto del Mineduc, con un 21 y un 15% respectivamente. Tercero, en lo que respecta a las asignaciones correspondientes a los recursos para infraestructura de los establecimientos educacionales al mes de julio del 2019 y en pleno invierno, todos presentaban bajas ejecuciones, como la transferencia del capital a la Subdere con un 0% de ejecución, la asignación de mejoramiento de la infraestructura escolar pública para servicios locales con apenas un 1,7% de ejecución. Por su parte, la asignación al mejoramiento a la infraestructura escolar pública contaba con un 35% de ejecución, que pese a ser aún baja, tristemente, es una de las que tiene mayor ejecución en todo el programa. Tal como señaló el exdirector de Educación Pública en la comisión, no hay explicación plausible para justificar esta baja ejecución en un contexto en que ésta debía haberse dinamizado considerablemente tras el proceso de traspaso de los servicios educativos a los servicios locales de educación pública. Además, la justificación sobre la instalación de una nueva administración no resulta atendible ya en pleno segundo año de gobierno y en pleno segundo año de implementación de la ley 21.040. Lo mismo se puede decir respecto de los recursos destinados a la infraestructura dentro del programa de fortalecimiento de la educación escolar pública, los cuales presentaban las más bajas ejecuciones del programa, en algunos casos cercanos al 1 o el 2% a julio de este año. Por su intermedio, presidente, aprovecho de responder a la defensa el por qué la acusación toma el mes de julio. No es una decisión arbitraria, es que a la fecha de la presentación de la acusación constitucional eran los únicos datos que estaban disponibles. Por eso tomamos el mes de julio. Vuelvo, 1 o 2% de ejecución, pese a que las demandas de los estudiantes, profesores, apoderados y directivos reclamaban una mejora en las condiciones de habitabilidad de los establecimientos educacionales en aspectos tan básicos e indispensables como la necesidad de proteger a niños y niñas del frío y de la lluvia. Hay que destacar que existían herramientas jurídicas para realizar los traspasos de recursos que requería el sistema. Sin embargo, el Ministerio prefirió modificar los criterios de traspaso a través de la resolución número 11 de junio del 2019, que dicha sea de paso modificó aspectos más de forma que de fondo. No cuestionamos, quiero ser clara en algo, no cuestionamos que la ministra haya modificado los criterios de distribución. Lo que criticamos es la demora excesiva en la tramitación de la resolución y la consecuente demora en la transferencia de los recursos. Esta demora se vuelve una irresponsabilidad y la irresponsabilidad se vuelve la más absoluta falta de empatía,
porque teniendo una herramienta disponible para hacerse cargo de la crisis de los colegios que sucumbían a sus problemas de infraestructura en pleno invierno, decidió no actuar en un momento de semejante urgencia. Presidente, ante cuestiones que tienen que ver con frío y materiales pedagógicos, la defensa se excusa con un argumento formalista. El escrito de descargo se limita a señalar que no hay una obligación de ejecutar el gasto público y que por ello no se puede interpretar la falta de ejecución presupuestaria como dejar las leyes sin ejecución. Pero la propia naturaleza de la ley de presupuesto pugna con esta afirmación. El Tribunal Constitucional la ha definido como, cito, la herramienta con que cuenta el Estado para satisfacer gran parte de las necesidades públicas. Es decir, la ley de presupuesto está destinada a la consecución de fines públicos y del mismo modo permite la ejecución de otras leyes, como en este caso la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. No ejecutar en tal sentido o hacerlo de forma ineficiente frustra la finalidad de la propia ley de presupuesto y a la vez frustra los objetivos de las leyes que contienen las políticas públicas que está llamada a materializar. Mientras más se retrasa la ejecución presupuestaria, más se pospone la correcta provisión del servicio educacional para los niños y niñas más vulnerables de nuestro país, presidente. Sigamos con la línea del tiempo. En julio todavía. En julio, además, la asignación para infraestructura para los centros de formación técnica estatales tenía una ejecución presupuestaria igual a 0. Sí, me escucharon bien. Ejecución para la mejora en infraestructura de los nuevos CFT estatales era de un 0% y sigue siendo un 0%. Tristemente, estos números no son otra cosa que el correlato del nivel de compromiso o total ausencia de él con la educación pública y los compromisos del Estado con las regiones y las y los jóvenes que creyeron que Chile al fin abriría espacios técnicos educativos libres de lucro. En paralelo, el presupuesto del programa de educación intercultural bilingüe, pensado para mejorar la compleja situación remuneracional de las escuelas tradicionales indígenas, se encontraba ejecutado en solo un 11,7%, perpetuando la precariedad laboral de las y los profesionales de la educación. Considerando la línea del tiempo, es evidente el daño que se está generando a la educación pública en general. Considerando la variable territorial, se hace evidente también que son las comunas más pobres, las más afectadas por las acciones y omisiones de la ministra. En Cerro Navia, y según los antecedentes entregados por el propio municipio, el servicio educacional administrado por la Corporación Municipal de Cerro Navia, Cormucena, fue traspasado al Servicio Local de Educación Pública Barrancas el 1 de marzo del año 2018. Para efectos de este traspaso se requería dar cumplimiento a una serie de condiciones y solucionar al menos dos problemas. Por un lado, las deudas que había contraído la Cormucena en su calidad previa de sostenedor y segundo, el mal estado de la infraestructura de los establecimientos educacionales. Cerro Navia cumplió con todas las exigencias legales establecidas para que se realizara el traspaso y el pago de las deudas. Además, informó detalladamente sobre el mal estado de los establecimientos traspasados. En relación con este segundo punto, el mal estado de la infraestructura, pese a que se autorizó la destinación de 1.000 millones de pesos para este efecto en el año 2018 y otros 1.000 millones de pesos para el 2019, lo concreto es que únicamente se ejecutaron de forma efectiva 600 millones en el 2018 y a la fecha no se registra ejecución en el 2019. En el marco del traspaso, con fecha 28 de febrero del 2018, se firma convenio con cargo al FAEP 2018, el que autorizaba 1.300 millones que debían ejecutarse mediante mandato por la Dirección de Educación Pública. Esos recursos, provenientes del FAEP de transición, buscaban pagar las deudas previsionales y laborales de gran impacto para los trabajadores de la corporación. Sin embargo, durante el año 2018, se realizó solo una ejecución parcial de esos recursos por razones ajenas a la gestión municipal que hasta el día de hoy no han sido aclaradas.
En relación con las deudas preexistentes, Cerro Navia cumplió con todas las obligaciones legales. Esta deuda, de acuerdo a la información entregada por el municipio, era originalmente de casi 13.000 millones de pesos. Pero ojo, el pago exigido por ley no es un perdonazo, es un pago que provisoriamente realiza el Estado, pero que asume finalmente la municipalidad. Y ese es el problema, presidente, porque cada día que no se paga la deuda, la deuda aumenta por intereses y reajustes. Y mientras más aumenta, más se empobrece Cerro Navia. Hoy día, presidente, se calcula una deuda total y actualizada al 31 de agosto del 2019 de 14.000 millones de pesos. En otras palabras, Cerro Navia es 3.600 millones de pesos más pobre y como la deuda es en parte previsional, las AFP también se enriquecen con la negligencia de la ministra de Estado. Silencio, ¿Por qué? ¿Por qué todo esto es tan importante, presidente? Porque una de las consecuencias en la falta en el pago de las deudas ha generado el riesgo de paralizar el suministro de agua y electricidad para los niños y niñas de los colegios. Es decir, al drama del frío y las plagas tendríamos que sumarle la falta de los recursos más básicos de todos. Volvamos a nuestra línea del tiempo. 3 de septiembre, hace un mes, las y los apoderados de la Escuela Pública Millahue, que hoy día nos acompañan desde las graderías y a quienes quiero aprovechar de saludar, agotados todos los canales formales, no tuvieron más opción que tomarse el colegio para exigir que se entregara a sus hijos la educación y dignidad que la Constitución les garantiza. Alcantarillados, expuestos, plagas, ningún baño disponible para ninguno de los niños. Los transformó en el testimonio vivo de una crisis que exige soluciones urgentes. Estuve ahí junto a la diputada Girardi y no estoy ni estamos disponibles para ser cómplice de lo que ahí ocurre, presidente. ¿Cuál es entonces el cuadro completo? Recapitulemos. Falta de nombramiento en las más altas autoridades de los organismos encargados de implementar el exigente nuevo modelo de educación pública. Auditorías con propuestas de acción que no se cumplen. Un conflicto con profesores manejados de la peor forma posible. Unas notorias y manifiestas faltas de ejecución presupuestaria que también son claves para la implementación de la reforma. El empobrecimiento de una de las comunas más vulnerables de Chile por la desidia de la ministra. La ausencia de una estrategia en educación pública, exigida tanto por la ley como por el sentido común. Y todo esto, mientras los trabajadores del afectado servicio local de Huasco han tenido que movilizarse para hacer frente al abandono. Abandono con repercusión en niños, niñas y adolescentes que intentan educarse, insisto, en colegios sin baños, con plagas y con frío. Presidente, diputados y diputadas, recapitulando los hechos que son parte de esta acusación y en virtud de lo que he señalado en extenso, me parece imposible negar que existe un sistemático abandono de la educación pública y que cada capítulo acusatorio lo comprueba. Por su intermedio, presidente, quiero pedirle a los colegas diputados y diputadas que hagamos un ejercicio. Que volvamos por un momento a principios de los 2000 y que imaginen que mientras se tenían que estar implementando las primeras unidades del Ministerio Público en Coquimbo y en la Araucanía, los órganos encargados de ello estaban acéfalos, con 3 fiscales nacionales subrogantes en un periodo de 5 meses, que no se llamaba concursos o estos se declaraban desiertos y el presupuesto para su desarrollo se encontraba con programas con ejecución cercana a cero. Imaginen que los fiscales se tienen que tomar las dependencias de sus nuevas unidades porque no tienen baños o porque van con frazadas porque no hay calefacción. Que hay auditorías con propuestas sin implementarse. Imaginen que mientras ocurre todo esto, la ministra de Justicia, entonces, de ese momento Soledad Alvear, comienza una gira por todo Chile defendiendo el sistema inquisitivo,
aquellas cavernas jurídicas que tanto yo como el abogado de la defensa estamos convencidos que había que erradicar. Imaginen que en esta gira envía correos electrónicos haciendo una apología de los procedimientos descritos en materia penal, cuestión que Chile, a través del Congreso Nacional, ya había decidido superar. Que le entrega a los operadores del sistema jurídico información falsa para forzar errores en la implementación de la reforma. Que tuiteara o diera entrevistas diciendo que los imputados no pueden hacer uso de su palabra en juicio porque el derecho a guardar silencio se los prohíbe. ¿Qué hubiesen hecho entonces, señores diputados y diputadas? Quiero que recuerden que esto no se trata del procedimiento penal, se trata de la educación pública y que no se trata de fiscales, sino que se trata de niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que en conciencia debemos resolver hoy, colegas. Continúo, diputada. Para cerrar, presidente, quiero ofrecerles algunas reflexiones a modo de conclusión. La no ejecución de esta ley ha hecho más pobre a Cerro Navia. Estas no son mis palabras, presidente, sino las del alcalde Mauro Tamayo, quien también nos acompaña el día de hoy, a quien también saludo por su intermedio, presidente, refiriéndose a los dramáticos problemas que ha traído la inejecución presupuestaria del Mineduc en una comuna vulnerable. Silencio, por favor. En una comuna vulnerable, en donde la inequidad estructural del sistema municipal se ha visto exacerbada por la displicencia de un ministerio que se demora meses en conceder una reunión y que cuando lo hace le pregunta al alcalde: ¿y quién es usted? Algún diputado o diputada podría creer que lo que ha aprendido a instalar la defensa de la ministra, podría creerlo y pensar que esto se trata de un hecho aislado. Tristemente para Chile no es así. Se trata más bien de una visión personal que entra en colisión múltiple con lo que ha legislado democrática y soberanamente este Congreso, afectando no el debate de ideas, cuestión que siempre es bienvenida, sino que dañando gravemente lo que la ley le demanda a la ministra proteger, la educación pública. Por más que algunos pretendan que el árbol no deje ver el bosque, por más que se repita como mantra que la responsabilidad la tiene el subsecretario y no la ministra, cuestión que, como ya he señalado en extensión, no se sostiene legalmente, o incluso por más que se busque caricaturizar diciendo que esta acusación se trata de un tuit y nada más, lo cierto es que el problema es que las acciones de la ministra, o sus omisiones si se prefiere, deben ser analizadas desde una manera total y no aislando sus hechos y capítulos. Un error sería también conceder aquello, mucho más ligado a un eslogan publicitario que a un análisis político, que señala que aquí se ha querido llevar adelante una revancha. Por su intermedio, presidente, le puedo decir a la ministra, a su abogado y a sus asesores comunicacionales que lo nuestro no es revancha, es justicia, es estricto apego a lo que demanda la institucionalidad y compromiso con la educación pública. Usted y toda su coalición estuvieron disponibles para por muchísimo menos, reitero, muchísimo menos, destituir a la ministra Proboste. Soy parte de una coalición que emergió desde la transformación de la indignación en esperanza. Soy de aquellas que escuchó la posibilidad de un Chile de derechos en ese grito de la calle, en esos miles de estudiantes y sus familias movilizadas por la educación pública gratuita y de calidad. Mi deber es entonces poner en alerta a esta Cámara de que estamos frente a un abandono flagrante de la educación pública. Presidente, permítame continuar por su intermedio, haciendo llegar mi mirada a la ministra Cubillos y decirle que como miembro de la Comisión Revisora, mi apoyo al avance de esta acusación es porque se han configurado todos los argumentos para decir que usted, al mando de esta cartera clave, ha abandonado la educación pública.
Es una pena constatar esto, sabiendo que tras enormes movilizaciones y profundos debates legislativos y por el liderazgo político y social de los diputados Jackson, Vallejo, Boric y Cariola, liderazgos, por cierto, muy reafirmados en las urnas, le dieron esperanza a millones de que se podían hacer cambios en el país. Una pena, porque este Congreso, en un esfuerzo que movilizó desde la nueva mayoría hasta el actual Frente Amplio, que tuvo votos de la derecha en esta Cámara y que fue aprobado por unanimidad, reitero, unanimidad en el Senado, se le dijo a Chile que ya teníamos una ley de nueva educación pública. Colegas, puestos los hechos señalados en los distintos capítulos de la acusación en una línea de tiempo, resulta evidente la naturaleza sistemática del problema que tiene hoy a la ministra Cubillo frente a una Cámara que busca ejercer sus atribuciones. Los testimonios y exposiciones, junto al estudio tanto del texto de las y los diputados acusadores como la defensa de la ministra, afirman hoy el convencimiento que señalo. Pues aquí no solo se ha lesionado la educación pública, sino que se ha buscado herirla de gravedad. Terminada la comisión revisora, resultó evidente que la ministra sistemáticamente deja sin ejecución y obstaculiza la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. Y lo hace, presidente, no porque este Congreso haya cambiado la legislación. De hecho, el proyecto de admisión justa fue rechazado. Lo hace porque la ministra creyó que su visión ideológica personal podía estar por sobre la ley. Por lo mismo, y porque la defensa optó por tratar como detalles lo que era un problema generalizado y grave, es que desde mi convicción jurídica y ética, me parece que acá debe rechazarse la cuestión previa y aprobarse la admisibilidad. Hablamos, y no tengo problema en reiterarlo porque me parece un asunto fundamental, de que estamos frente a la inejecución de leyes, de malas prácticas comunicacionales y falta de control jerárquico por parte de quien constituye la máxima autoridad de una cartera. Por lo mismo, los hechos que motivaron cada capítulo tienen un correlato en la vida de comunidades educativas completas. Visto esto, todo indica que las conductas revisadas parecen más bien la puesta en marcha de una contrarreforma, cuestión que no sería problema si ocurriese en el seno de este Congreso, pero ocurre en un espacio no del legislativo, sino del ejecutivo, en donde la acusada actúa más como agente de desinformación y propaganda que como ministra de Estado. Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, acá se infringieron las leyes y el espíritu de estas. Por lo mismo, lo que corresponde es que Chile tenga una nueva ministra o ministro de Educación. Uno que crea de verdad en la educación pública y que quiera cumplir las leyes que este Congreso ha debatido por años. Es incompatible ostentar aquí en cargo y en paralelo actuar como la principal sostenedora del status quo, actuar como promotora, con recursos de todos los chilenos y chilenas, de que haya escuelas segregadas por la capacidad de pago de los padres, en donde prime el descreme por sobre la inclusión. Y con eso, permitir que en pleno 2019 los estudiantes de las comunas más necesitadas, como las del distrito que represento, no tengan condiciones mínimas de dignidad para aprender. Por su intermedio, aclararé a la defensa que, aunque no lo comparto, por supuesto que la ministra tenía y tiene todo el derecho a entender la educación como un bien de consumo, a no creer en la gratuidad, a no creer que la ley de inclusión atenta contra los valores que la representan. Pero lo que no tiene derecho, por muy ministra que sea, es a pasar sobre las materias que ya están consagradas en la ley. Subrayo el problema entonces. La ministra no pasó por encima de la ley una vez, ni tampoco lo hizo dos veces, sino que lo hizo de manera sistemática y en distintas áreas, por acción u omisión y en cuestiones que estaba obligada a defender e implementar. Recordando a Víctor Jara, decir que si hay niños como Luchín en pleno siglo XXI, niños y niñas que no tienen baños en sus colegios, que no tienen los mínimos materiales pedagógicos, niños que miran los techos de las escuelas de Barrancas con plagas,
Si hay niños y niñas con frío en esas escuelas públicas, no es porque sí. Acá se ha decidido hacer pagar ese costo, y discúlpeme la sala que diga costo, ahí donde hay rostros e historias de vida. Y de eso también me he convencido a la luz de los antecedentes, porque ha primado la visión ideológica por sobre la ley, y esto ha ocurrido con el fin de buscar hacer fracasar aquella nueva educación pública que sigue siendo urgente, presidente. Se ha hecho de todo intentando defender la educación pública. Se han presentado requerimientos a Contraloría, los estudiantes han marchado, los profesores se han paralizado, apoderados desesperados porque sus hijos con problemas renales no tienen baños, se han tomado colegios. Los trabajadores de servicios locales, como los del golpeado Huasco, han paralizado y se han movilizado junto a toda la comunidad educativa para intentar llamar la atención frente a esta plaga de problemas. Los alcaldes han solicitado reuniones una y otra vez con la angustia de ver a sus comunidades afectadas, pero la principal autoridad de educación en Chile ha preferido comportarse como militante de la UDI en vez de como lo debiese hacer una ministra de Estado. En efecto, no se acusa a la ministra de no trabajar, se le acusa de trabajar con acciones decididas para hacer retroceder a aquello que avanzó tanto socialmente por las Alamedas como institucionalmente en el poder legislativo. Se le acusa, con antecedentes múltiples y todos árboles de un mismo bosque, de trabajar para lo que demanda su visión ideológica y no lo que le demanda la República, su Constitución y las leyes, presidente. He dicho.